Es un, es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Concretamente, vamos a trabajar sobre el tema de la prevención del abuso, toda la cuestión para la protección de menores, cuál va siendo el desarrollo que la Iglesia va teniendo a lo largo de este tiempo. Como les mencionó Eva, llevamos algunos años trabajando sobre este tema y particularmente para ir analizando cuáles van siendo los fenómenos de desarrollo que se va teniendo concretamente sobre esta temática, cómo incluso el magisterio pontificio ha ido tomando unos acercamientos, unas connotaciones, unas especificidades incluso terminológicas. Entonces, el desarrollo de este tema se sigue escribiendo, ¿no? Nuestro análisis puede ser considerado, para poder acotarlo, de los últimos cuatro pontificados, para no lanzarnos concretamente a todo lo que la legislación dentro de la Iglesia establecía. Incluso desde los orígenes podemos encontrar cómo en la Dida G, por ejemplo, ya se encontraba la norma dentro de la Dida G de que no se podía corromper a los menores de edad, lo que el Concilio de Elvira después, siglo cuarto, lo va nuevamente a reiterar, que las personas que pudieran haber corrompido a menores de edad no podían recibir la comunión, incluso ni en el hecho de muerte, ¿no? Esos eran los artículos del Concilio de Elvira que ya se iban estableciendo a lo largo de la historia. Esto para decir que la Iglesia a lo largo de la historia, en distintos ambientes y con distintos enfoques, había luchado contra la esclavitud, contra la corrupción, contra la trata, etcétera, ¿no? Nos acercamos ahora a mirar concretamente cuál ha sido el desarrollo durante este tiempo de lo que compete la protección de los menores y el desarrollo que esto ha tenido. Pongo un marco introductorio para señalar que al menos vamos a partir de 1985, porque es el primer escándalo mediático en la diócesis de Lafayette en Estados Unidos. Y esto para señalar que el primer escándalo mediático en Lafayette es como un parteaguas para ubicar concretamente que digamos lo que este escándalo sucedido es un parteaguas para nosotros, para ubicar concretamente que la iglesia ya no podía, como institución, reservarse información, que los medios estaban dispuestos a llevar a cabo, eh, digamos, este enfrentamiento contra las situaciones abusivas, y por lo tanto es donde emerge toda una nueva realidad dentro de nuestro ambiente de gestión, de transparencia y de rendición de cuentas sobre este tema. La primera etapa, como mencionaba, 1985, comienza justamente con con los abusos cometidos por clérigos contra menores de edad. La crisis comenzó así, y la crisis, al comenzar de esta manera, ubicaba que los abusos sexuales eran cometidos solo por clérigos, eran solo con menores de edad y eran solo abusos sexuales. Esas eran las características de la primera etapa. Una segunda etapa viene justamente a abordar lo que compete a los abusos sexuales y abusos generados digámoslo, por la jerarquía de alto rango, nuncios, cardenales, obispos involucrados en situaciones delictivas. Ubicamos como en algunas de las realidades, algunos nuncios, algunos cardenales fueron acusados concretamente de haber llegado a tener situaciones de delitos o de abusos cometidos, este tipo de delitos, lo que habría la panorámica que no solamente eran abusos sexuales y que no solamente eran cometidos por clérigos, que también podían ser cometidos por jerarcas de alto rango. Viene una tercera etapa que enfoca la crisis ahora en la casa formativa. Esto para ubicar que los abusos no solamente se daban con menores de edad, sino que podían existir por una realidad asimétrica, una relación asimétrica en las casas formativas con aspirantes, con seminaristas que podían justamente vivir una situación similar de abuso cometida por los formadores, formadoras o las personas que colaboraban dentro de la formación. Una cuarta etapa se ubica concretamente en África, se ubica también en el país de India, en los países de África y de India,
donde señalaban los abusos cometidos concretamente contra la vida consagrada femenina, es decir, donde dentro del ambiente pastoral las religiosas vivían desprotegidas y podían vivir el abuso, la violación concretamente por algunas personas de la misma tribu que generaban alguna situación en contra de ellas, ¿no? Esto para ubicar en el mismo marco lo que implicaba. Y llegó una quinta etapa que desfasó a las otras cuatro para darnos cuenta que los abusos no solamente eran sexuales, sino que también entrábamos a un canal, a una zona gris, digámoslo, donde en esta zona gris nos ubicábamos con los abusos no sexuales, por tipificarlo de alguna manera. Los abusos no sexuales, entramos en toda la dinámica del abuso de conciencia, el abuso espiritual, los abusos de autoridad, los abusos psicológicos, es decir, todo aquello que fuera más allá de lo sexual. Esto evidenciaba que los abusos, más allá de lo sexual, pues tenían esta connotación también no sexual, ¿no? Y que a la base de la comisión de los delitos sexuales estaban justamente, pues, la comisión de este tipo de delitos. Esto nos abrió la panorámica para reflexionar sobre qué tan tipificados se encontraban, por ejemplo, este tipo de delitos dentro de nuestra normativa canónica, dentro de nuestros protocolos, dentro de nuestros códigos de conducta. Esto abría pauta a una sexta etapa también. Eh, Estoy mencionando cómo en estos 40 años, de 1985 en adelante, la crisis ha tomado distintos enfoques, ¿no? De tal manera que hoy no podríamos decir que solamente el enfoque nuestro debería ser abuso sexual por parte de clérigos contra menores de edad, sino que la perspectiva debería ser más amplia. En la sexta etapa abordamos concretamente lo que compete a tres puntos focales: la gestión, la rendición de cuentas y la accountability o rendición de cuentas y la transparencia. Esto para decir la importancia de la gestión, sobre todo en las personas que ejercen una cuestión de gobierno, un ejercicio de gobierno, la necesidad de poder abordar estas realidades concretamente con estas personas para poder ubicar hasta qué punto podría la persona sí o sí eh, recibir al menos una atención suficiente de quien debía dar la cara, la gestión, la manera como se llevaba a cabo el proceso, la manera como se respetaban los derechos de los implicados, la manera como se gestionaba adecuadamente este tipo de situaciones de delito con cada uno de los casos. Era pasar justamente desde aquello que era el arreglo, digámoslo, encubierto, un arreglo, digámoslo, personal por debajo del agua, a poder establecer un principio de justicia para las personas implicadas. Esto nos hacía caer en cuenta la necesidad de generar la sana gestión en las personas que ejercen gobierno. No sé si concuerden también ustedes. Pienso que ahorita uno de los puntos más importantes a nivel eclesial es llegar a trabajar dentro del liderazgo eclesial con la cuestión de la gestión, es decir, la necesidad de que nuestras autoridades estén formadas en una adecuada gestión. Porque cuando tenemos una autoridad que gestiona, pues justamente la gestión permite y abre toda una posibilidad de poder entrar a lo que llamaríamos la accountability, la rendición de cuentas, ¿no? Distintos principios, parámetros que nos ayudan justamente a hacer verificables todos estos procesos. De otra manera o del lado contrario, si la gestión falla, hay mucho espacio que se da para el encubrimiento, mucha oportunidad que se pudiera generar para que todo este tipo de realidades puedan quedar como al final de cuentas encubierta, basados también en la negligencia, en las omisiones, etcétera, ¿no? Bueno, el punto de la transparencia jurídica viene a cuestionar cómo la transparencia jurídica dentro de esta fase quiso ampliarse a todos los niveles. Y sabemos que desde el punto de vista antropológico y psicológico no podemos exigir la transparencia como se exigiría en el ámbito jurídico. Eh,
yo no le puedo pedir a una persona en el ámbito psicológico, antropológico, que sea absolutamente transparente conmigo. Esto es, partimos de la etimología misma de persona, que es máscara, ¿no? La etimología, es prosopon. Y esto justamente porque la persona tiene que quedarse con algo para sí misma. Entonces, esto significaría que el principio de transparencia jurídica es un principio que para dentro de este proceso era fundamental, pero para no abusar del concepto era importante delimitar que para la ciencia psicológica y antropológica no podía utilizarse dicho término ni de una manera análoga ni de una manera semejante, ¿no? Bien, llegamos a una séptima etapa y última en la que podemos encontrarnos y es donde se pone al centro la confianza, porque es donde se ha puesto en evidencia qué tan confiables son nuestros procesos, qué tan confiables son las personas que estamos involucradas dentro de la institución en búsqueda de la obtención de justicia, de querer lograr justamente el bien de las personas implicadas. Eh, ¿Y qué tan confiable es un proceso al día de hoy? O sea, las personas en ocasiones evitan entrar ya en una denuncia, sea civil como canónica, porque para empezar no confían en nuestros procesos, ¿no? Entonces viene como este desánimo para decir, ¿qué sentido tiene desgastarme tanto tiempo sabiendo que no se va a hacer ni un proceso, que no se va a hacer concretamente algo que pueda ir concretamente hacia un fin que pueda a mí beneficiarme, sino que va a ser concretamente un padecimiento innecesario? Así es como en el ámbito de la confianza, las instituciones también nos miran, las víctimas nos miran, los acusados también nos miran, porque algunas veces por evitarnos los medios hemos pasado por encima de los derechos también de los acusados. Entonces, en este sentido, el tema central de la séptima etapa es la confianza. ¿Cuánto confían afuera de nuestra institución? ¿Qué tan confiable resulta nuestra institución en nuestros procesos? Bien, hice una síntesis muy breve dentro de estas 7 etapas que podríamos considerar, justamente como todo este desarrollo de la crisis, segunda crisis más importante según algunos historiadores, que a lo largo de la historia de la Iglesia han marcado un quiebre muy importante y muy significativo en todo el desarrollo de nuestra vida diaria. Con los 4 pontificados, cada uno de ellos, digamos, le pudiéramos hacer como un eje transversal en todo el desarrollo del magisterio, al menos desde Sacramentorum hasta el día de hoy, podríamos ubicar como este eje transversal desde la ética, por ejemplo, y desde la responsabilidad moral institucional, lo que para la Iglesia significaría tener que abordar esta crisis y este tema, ¿no? De tal manera que desde Sacramentorum hasta el día de hoy podríamos ver cuál es el acento que ha ido poniendo cada uno de los pontífices durante esta etapa. Me gustaría centrarme el día de hoy, ya una vez dada la introducción, me gustaría centrarme en el Papa León XIV y justamente para hacer una transición entre los últimos meses del pontificado del Papa Francisco y el primer año del pontificado del Papa León. Esto para señalar concretamente sobre un síndrome que considero que podríamos reflexionar a propósito de esto, y es el síndrome de la meseta. Voy a compartir pantalla para mostrar mi presentación, pero es justamente la introducción para decir durante los 4 pontificados es muy válido que cuestionemos cuál fue la motivación que a la Iglesia o los pontífices les llevó a actuar conforme a la manera como actuaron. Porque, por ejemplo, podemos encontrar algunas motivaciones no tan genuinas en la creación de instituciones que pudieran incluso no ser funcionales dentro de la iglesia, pero que tienen una motivación que en cierta manera no resulta tan auténtica, pero que resultó al final de cuentas como una especie de recurso para evitar cualquier tipo de escándalo institucional. Esto
debido a las distintas crisis que se han vivido. Vemos cómo concretamente el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, más aún los primeros pasos del pontificado del Papa Francisco, por ejemplo, con la constitución de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, viene motivada con un informe que viene a ser crítico contra la Iglesia de Naciones Unidas, sobre todo cuando Naciones Unidas reitera a la Iglesia, señala a la Iglesia las cuestiones de violaciones y abusos, y el mal manejo de la prevención dentro de la iglesia que se estaba llevando a cabo, de tal manera que cuestionan hasta qué punto esto se estaba validando y por ende viene justamente la constitución de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores como un ente de asesoramiento al Santo Padre. Sin embargo, la función que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo, pues no ha sido aquella para lo cual se propuso o se inició o se fundó en el inicio, sino que ha sido justamente hoy lo vemos incluso como una comisión relegada dentro de la curia misma, donde no encuentra una posición, donde Doctrina de la Fe, por ejemplo, sigue manteniendo en cierta manera, aunque con la Constitución, Predicate Evangelium, hablaba el preso, es decir, que la Comisión Pontificia quedaba preso, Doctrina de la Fe. No ha habido tal reconocimiento de parte de Doctrina de la Fe hacia la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Esto para señalar que siempre es muy válido cuestionar las motivaciones con las cuales dentro de nuestra institución eclesial fomentamos, establecemos, constituimos cualquier iniciativa, porque esto tiene que ver concretamente con la coherencia de evangelio que nosotros queremos mostrar hacia afuera, ¿no? Y para saber qué tan justo y qué tan claro está siendo nuestro lenguaje hacia afuera, porque obviamente hay gente que cuestiona y que dice, ustedes pueden decir y hablar, pero concretamente y en lo operativo no se logra como acentuar las cosas con una estrategia armonizada. Bien, lo que comparto a continuación, el síndrome de la meseta, justamente es porque debido a la nutrida iniciativa que llegó a tener el Papa Francisco en la modificación, por ejemplo, de la legislación dentro de su pontificado en distintos aspectos, sea, por ejemplo, para el secreto pontificio, sea, por ejemplo, con Voces Lux Mundi, como una madre amorosa, los rescriptos para el Estado Ciudad Vaticano, etcétera. O sea, es un cúmulo de normativas muy nutrida que se dio durante el pontificado del Papa Francisco. Sin embargo, en la última fase de su pontificado y en el inicio del Papa León, podemos percibir que hay como un punto de reajuste que pudiéramos contemplarlo como un síndrome de meseta, ¿no? Es decir, el riesgo a que las cosas dentro de la iglesia se puedan poner como en stand-by. Eh, Encontramos hoy en distintos presbiterios en América Latina, que es donde yo particularmente me dedico a trabajar en mi labor. Podemos encontrar concretamente como en las resistencias en presbiterios, donde dice, ya se nos dio la charla sobre protección de menores en nuestro presbiterio. Sí, pero fue hace 10 años, quizá fue hace 15 años, o fue hace 8 años. Es decir, que incluso ni Voz Lux Mundi existía cuando se vio esto, ¿no? Entonces es como saber que el tema va desarrollándose continuamente, que hay avances continuos y que creo que es importante considerar que en estos avances continuos, permanentes que van existiendo, es bien oportuno preguntarnos cuál va siendo como los enfoques y los acercamientos que nos van llevando a los mismos. Bien, comparto pantalla con ustedes para hasta aquí algún comentario o pregunta sobre la introducción. Adelante. No me aparece, tu nombre es Orit. Horacio Dey, ese Ah, es ok, el gracias. diminutivo, Ori, pero es Ah, Horacio. Padre, ok. muchas gracias. Una pregunta nomás, marginal tal vez. Vos hablaste que fue la segunda gran crisis de la iglesia. ¿Cuál fue la primera? ¿El arrianismo?
La reforma luterana estoy tomando como fuente a Massimo Faioli, que justamente señala que las dos crisis más potentes dentro de la iglesia, sobre todo porque llegan a lacerar la estructura. Es decir, hay un fallo estructural importante en las dos crisis, ¿no? Digámoslo como esta cuestión de sismo, un sismo que violenta la estructura de la iglesia y que Fayoli señala precisamente que en la primera crisis con la reforma luterana viene esta segunda crisis que tienen muchos síntomas similares en la primera crisis y en la crisis actual. Muchas gracias, padre. Ah, ¿alguien más? ¿Algo más? Si de pronto hay alguna expresión que se mexicaniza demasiado y no se capta, con toda confianza me dicen, ¿eh? Padre, algo, Sí. sí, algo maravilloso que escuché por primera vez en mi vida y ya soy viejo, de ti, que la persona humana tiene derecho a un cierto nivel de secreto. Aquí en Estados Unidos la Quinta Enmienda protege a las personas de declarar contra sí mismas, ¿no? Que arranca ya de la época patrística ese principio. Pero yo solo quiero anotar que las instituciones que tienen, entre comillas, cuidado psicológico de los sacerdotes ejercen una espantosa presión y violencia sobre los sacerdotes con el fin de que ellos descubran y pongan, no digo en un ambiente confidencial, porque eventualmente eso termina en manos del vicario, del obispo, de la comisión contra menores, etcétera. Horrorosas confidencias internas, porque el principio que se maneja aquí en Estados Unidos es no tienes derecho a tu secreto. Y yo solo quiero aclarar que por eso el polígrafo ha sido muy usado bueno, con los sacerdotes, digamos, no, no voy a decir contra, pero yo no sé hasta qué punto se puede hablar de un uso serio de ese discutible elemento. Aquí cierro mi comentario. Sí, muchas gracias, Luis. Efectivamente, lo que se ha cuestionado mucho en esta área es ubicar lo que podríamos denominar la transparencia pornográfica, ¿no? Y la transparencia pornográfica es justamente como la frenética ambición de saber todo de la vida del otro sin saber concretamente que hay un principio moral que es el límite, ¿no? Lo que al otro le corresponde saber de mí. Y en este principio moral también es importante caer en cuenta cómo el fuero interno, esta es otra reflexión también de otro colega que ha trabajado mucho sobre el fuero interno en la iglesia, que dice, en ninguna época de la iglesia se ha golpeado tanto al fuero interno como en la nuestra. Es decir, que el radio pasillo, si se entiende la expresión, es decir, que traer la buena fama de las demás personas de un lado al otro ha sido más común en nuestra época. El fuero interno, por ejemplo, que contenidos que tienen que ver con un ambiente de intimidad, con un ambiente de dirección espiritual, con un ambiente ya no para decirlo en la confesión, ¿eh? O sea, para no meternos al sigilo sacramental, sino hablar ya de entrada del fuero interno, vemos cómo ha sido una época donde se ha violentado mucho el principio del fuero interno. Entonces, esto en nuestra dinámica, pues también tiene que ver mucho con la transparencia pornográfica, la frenética necesidad de saber todo sobre la vida del otro, ¿no? Y esto va generando toda una dinámica muy bulímica, porque no tiene freno, no tiene límites, sino es querer saber, 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 saber tanto del otro, que incluso podemos saber cómo podemos estar en cierta manera hiperexpuestos en cualquier situación, ¿no? Es decir, que antes veíamos como inicio de estas dinámicas de transparencia pornográfica abusivas congregaciones que necesitaban órdenes, congregaciones que buscaban saber el superior todo sobre la vida de los demás, concretamente a partir de su celular, a partir de su cuenta de correo,
que el superior accedía primero al correo antes que el usuario mismo. Entonces, creo que estas dinámicas nos van poniendo también en evidencia la necesidad de trabajar nosotros mucho bajo el principio del derecho de intimidad, ¿no? El canon 220. Y justamente puede trabajar concretamente nosotros en reforzar la buena fama y el derecho de intimidad al mismo tiempo, ¿sí? Bien, ¿algo más? Bueno, comparto la presentación. Vamos a ver algunas claves concretamente para la revitalización del abuso y, insisto, o sea, tiene que ver concretamente de frente a una situación que es importante abordar, el hecho de decir, es fácil que hoy lleguemos a un tipo de querer como silenciar el tema de la prevención, que ha sido súper importante caer en la cuenta que todo este caminar o progreso que la iglesia se ha ido implementando es para ir más allá de lo que podríamos denominar la cacería de brujas, ¿no? Es decir, es más allá desde esta perspectiva paranoica de decir, eh, miremos a ver quién tiene cara de perverso, pedófilo, de agresor, sino es cuestionar nuestro principio de prevención y nuestra cuestión también sobre la manera del buen trato que implementamos en nuestra vida diaria como iglesia, hasta dónde llega. Llama mucho la atención que las personas que nos decimos ser cercanas a la iglesia no tengamos incluso habilidades sociales elementales para poder llegar a tratar a los demás. Llama mucho la atención, por ejemplo, como en algunos ambientes secretarias parroquiales, por ejemplo, tienen una pésima actitud de trato con las personas que van a buscar algún requisito, alguna cuestión de misa, lo que sea. Y esto nos hace cuestionarnos también cómo nuestra manera de trato también tendría que ser como cuestionable al respecto, ¿no? Vamos a ver la primera parte, que es analizar los 7 síntomas, perdón, que siento yo que pueden frenar el avance y que se puede considerar justamente como esta meseta. Insisto, la meseta vista como una cuestión neutral, pero una cuestión neutral que puede justamente no buscar ir más allá, no buscar ir en una reflexión, sino más bien es, ya pasamos esto, mantengámoslo mejor como una cuestión de silenciamiento en este proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver estos 7 síntomas que les quisiera sugerir o proponer. Capaz que habrá más o tendrán ustedes algún otro. El primero es el formalismo institucional sin una conversión profunda, ¿no? Lo que vemos actualmente es que existen manuales, oficinas y normativas, los protocolos están redactados y aprobados, se cumple formalmente con lo exigido. Cuando vos estis Lux Mundi, la primera versión en el 19, yo colaboraba en la nunciatura en aquel entonces, me encontraba todavía en mi país y justamente fue el lanzamiento de las diócesis que fue como un boom de las diócesis estar mandando los decretos fundacionales de las comisiones. Cabe resaltar que en América Latina se empezó a utilizar el término comisión. En el mundo no existe el concepto de comisión. Eh, en América Latina empezó a llamarse comisión y concretamente intentaba como maquillarse un poco el concepto para hablar más de una comisión que abordara más la cuestión de los centros de escucha, la comisión como un centro de escucha. Por eso, en la segunda versión de Voces y Luz Mundi, se afianza más la distinción del artículo 2 y el artículo 5. El artículo 2 señala la obligatoriedad dentro de las estructuras institucionales. El artículo 2 señala la obligatoriedad de establecer
justamente el espacio receptor de denuncias y esto justamente pues tendría que ser como lo que cada diócesis debería tener. Eso sí o sí es la obligatoriedad que el artículo 2 señala, ¿no? En cambio, el artículo 5 se propone justamente la creación de un centro de escucha, centro que puede ser abordado desde el ámbito pastoral, psicológico o espiritual. Esto para señalar que si quisiéramos ser fieles a la connotación, a la propuesta latinoamericana de lo que estamos haciendo, al menos nuestras comisiones deberían tener estos tres espacios: la obligatoriedad, que es el artículo 2, que es la recepción de denuncias; el centro de escucha. ¿Por qué razón? Porque pueden llegar, por ejemplo, personas que sufrieron abuso, no dentro de la iglesia, pero en el ámbito digital, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, deportivo, etcétera, y poder ser acogidas y escuchadas en la iglesia sin tener que establecer concretamente una línea jurídica que es la línea más del artículo 2. Entonces, y hay personas que vienen a presentar su denuncia o informe, como señala concretamente el artículo 2, sistema receptor de informes, así se llama, la obligatoriedad del sistema receptor de informes, que puede ser simplemente para: yo voy a presentar mi informe, mi denuncia, pero yo no quiero ser escuchado por nadie. Yo no quiero recibir ningún acompañamiento espiritual, ni pastoral, ni psicológico, porque yo me atiendo por mi lado, ¿no? Por eso es importante como hacer la distinción, y además la distinción también de las personas, que no sean las mismas personas las que estén en el artículo 2 que en el artículo 5. Esto, obviamente, para poder, o sea, a nivel de cuestión ética, incluso en el ámbito psicológico, por cuestión transferencial también, sería para una persona que va a presentar una denuncia y luego que va a ser escuchada, y quien realiza la primera y la segunda acción es la misma, podría tornarse en cierto momento persecutorio, que al mismo tiempo con quien yo presenté mi denuncia, luego en el acompañamiento quizá terapéutico que estoy llevando con ella, eh, procuro mejor no tocar unos temas, porque si yo toco estos temas, entonces siento que puede afectar la denuncia, o siento que por lo que dije es que la denuncia no continuó. O sea, para evitar todas estas informalidades en nuestra gestión, es bien importante que el artículo 2 esté definido por X persona y el artículo 5 por otra más. Si quisiéramos pensar en una tercera pata dentro de esta comisión, sería justamente las personas dedicadas a la promoción para la prevención, ¿no? Sabemos que el mismo tema, entre más se trabaje, mayor impacto tiene: la cultura del cuidado, el buen trato, la prevención. Esto puede ir haciendo réplica en distintos ambientes parroquiales, pastorales, educativos, etcétera. Y una cuarta y última pata que considero importante dentro de la constitución de la comisión es la comunicación, es decir, quién comunica y cuándo comunica, ¿no? Porque puede ser este, que si no tenemos definido quién concretamente comunica, pues va a comunicar lo que sienta. O sea, ¿cuántas veces puede indignarnos mirar un comunicado de prensa que concretamente no tiene ni los principios humanos en claro? Por ejemplo, cuando por una cuestión de escándalo se ha iniciado, por ejemplo, la investigación previa, y ya se hace un comunicado de prensa y ya se le pone a la persona como Daniel Portillo Treviso, por ejemplo, y se le quita el presbítero, pues concretamente como el comunicado mismo va generando ya una tendencia, o incluso va atentando contra los derechos mismos de las personas implicadas. Por eso me parece fundamental la cuestión de la comunicación. Los cuatro pilares que creo que son importantes trabajarlos en la comisión: sistema receptor de denuncias, centro de escucha, comunicación y la educación para la prevención. Esto lo menciono porque entonces
con el auge de las comisiones en América Latina, empezaron a mandar a las nunciaturas las comisiones que se habían hecho por decreto, pero eran con prestanombres, porque a muchos laicos ni les avisaron para qué era que les pusieran el nombre allí o que necesitaban abogados o psicólogos sin saber para qué. Entonces ha quedado todo en el mero decreto, en el mejor de los casos, porque hay lugares donde no se hicieron decretos, hay lugares donde se sostiene que las comisiones existen, pero nadie sabe dónde están ni cómo acceder a ellas. Hay lugares donde se dice que los protocolos están, pero nadie los conoce. Más aún, por ejemplo, nosotros en CEPROME lo vivimos particularmente cuando advenia la Conferencia Episcopal de Obispos en Estados Unidos, las instituciones donatarias para irnos en general eh, solicitaron que para poder dar donativos a las instituciones tenían que contar con los protocolos de la misma institución, pues comenzó como un auge por hacer protocolos, pero al punto de comenzar con auge de plagiar los protocolos, hasta un mal plagio porque más adelante, por ejemplo, aparecía el nombre de la institución original de la cual habían plagiado el protocolo, etcétera, ¿no? Como podríamos decir que ahorita está en las instituciones, los protocolos, las oficinas o las normativas quizá existen en el mejor de los casos, que fueron redactados y que han sido aprobados, ¿no? Podemos decir que se ha cumplido formalmente con lo exigido. Sin embargo, podríamos evidenciar que lo que falta es una apropiación también real por parte de la comunidad eclesial porque se informa lo mínimo necesario, no hay una cultura de supervisión o de revisión de mejora continua. Se hicieron, por ejemplo, esto lo podemos ver a nivel de las conferencias episcopales, las líneas guía, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos bastantes conferencias episcopales, hablo al menos de las de América Latina, donde no han sido actualizadas después de Voces Lux Mundi, por ejemplo. Hay algunas de ellas que incluso sin considerar como una madre amorosa, eh, estas líneas que han quedado, líneas guía que han quedado concretamente como obsoletas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, no hay esta cultura de revisión o de supervisión dentro de la iglesia. En el punto de la accountability, que fue uno de los temas del de la sinodalidad, cosa que incluso fue en uno de los artículos del documento, señala concretamente sobre el tema de la rendición de cuentas. Dentro del sínodo se subrayaba mucho que nuestra rendición de cuentas es vertical. Nosotros rendimos cuentas hacia arriba y no tenemos el estilo de la rendición de cuentas horizontal, donde podamos informar también a la institución, a la comunidad, lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo, hacia dónde vamos. No me refiero en esto generar atropello jurídico con los casos puntuales en específico. Me refiero a lo que se va haciendo, a lo que se va construyendo, a lo que se está trabajando, lo que se debería abordar, porque creo que nadie conoce. O sea, los protocolos se hacen para ponerse sobre un cajón, sobre una gaveta, pero no se trabaja o no se dan a conocer también públicamente, ¿no? Por eso hay esta sensación de que ya se hizo lo que se debía de hacer, como si la publicación entonces del protocolo pudiera decir que se mantiene vivo, ¿no? Pienso que el síntoma clave entonces en este formalismo institucional es que hay protocolos que existen pero que no se usan o que se aplican como meros trámites sin un alma de sentido también pastoral, ¿no? Otro segundo síntoma, me refiero a la fatiga institucional y a la desmovilización, ¿no? Al menos hay tres aspectos que quisiera subrayar. Nos llama mucho la atención en América Latina saber que hay como una rotación de personal en este campo de la prevención. Que las personas que iniciaron, por ejemplo, las comisiones diocesanas, que muchas de estas personas ya no están trabajando dentro de este mismo ramo. Y bueno, la importancia de esto no es que sean personas que se deban perpetuar en el cargo. De hecho,
Uno de los acercamientos importantes es la rotación, efectivamente. Sin embargo, aquí la rotación se da debido al agotamiento de aquellas primeras personas que, teniendo que abordar estos temas, que pudieron liderar los primeros procesos, hoy se encuentran con burnout, cansados, agotados, aislados, desplazados, y en cierta manera como estamos entrando con una nueva generación con la cual tenemos que ir nuevamente al ABC de la prevención, donde nuevamente tenemos que ir como a la definición de conceptos. O sea, para nosotros, por ejemplo, en CEPROM, en el ámbito de la formación, ha sido muy significativo darnos cuenta que cuando nosotros pensamos que estamos trabajando en la formación permanente, trabajando con las comunidades que ya van más avanzadas, miramos que hay un retroceso de que aquellas personas que fueron pioneras hoy, buena población de ellas ya no se encuentran trabajando sobre esto. Y la constante es un agotamiento, concretamente porque tuvieron la expectativa de que quizás iba a lograr hacer algo en la iglesia y no han sido las expectativas coherentes con aquello que se ha logrado o que se ha hecho, ¿no? La pérdida también de la prioridad, porque se disminuye la asignación presupuestaria, simbólica de la prevención y bueno, cómo lo urgente va desplazando lo importante. Aquí vemos cómo hay un riesgo de que lo temático se vuelva moda en la iglesia, ¿no? Es decir, cómo pensar que la protección de menores podía ser temática o un tema de moda corría el riesgo justamente de desplazarse porque el sino de la sinodalidad era parte de lo importante ahorita, como la inteligencia artificial puede ser el día de hoy. Pero la importancia también de abordar que en cierta manera el trato, la cultura del cuidado, es la prevención, tiene que ser algo que debe acompañar porque va de la mano justamente con el principio del evangelio. La desmotivación pastoral también, porque los agentes pastorales dicen que ya han escuchado todo y que no perciben cambios estructurales reales, ¿no? Sobre todo porque es gente que tiene que dar la cara. Ustedes pónganse a pensar que las personas que están en el sistema receptor de informes, en el artículo 2 de Voces Lux Mundi, son las personas que tienen que dar la cara. Las personas quizá no conocen al obispo, no saben quién es el vicario judicial, no saben, o sea, no conocen a otra persona quizá más que a la persona que te está dando la cara en el sistema receptor de informes. Y por eso es que ha habido como una fuerte frustración de parte de ellos para decir, pues he sido yo quien le he dado la cara, mi nombre lo traen por todos lados y justamente pues sí, han afectado también mi buena fama dentro de mi gremio, por ejemplo, el psicológico o quien es un abogado, por ejemplo, penalista en el ámbito civil, cómo se han visto esto lamentable en la vida diaria, ¿no? Por eso, como síntoma clave en esta área es la disminución de eventos formativos, cierre de comisiones y silenciamiento también de personas involucradas en estos temas. Otro síntoma que percibo importante abordar es la invisibilización progresiva del tema, ¿no? Es decir, cómo la prevención comienza a dejar de ser un discurso público de la iglesia y va ocupando como un espacio marginal o circunstancial hasta que no nos impacta con un escándalo, hasta que no nos impacta cuando un delito puede poner en riesgo también la gestión de gobierno de una diócesis o una congregación, es que se le pone la atención suficiente. Yo creo que si una diócesis solo se encarga de tener que estar de cazafantasmas, es decir, de pescar solamente los casos que le van saliendo y no trabaja en la prevención, pues al final de cuentas es un desgaste muy emergente y esto a la larga, pues obviamente genera fallas estructurales a nivel de la diócesis. Por eso resulta súper importante trabajar el tema preventivo, porque al menos se conoce la normativa, el código de conducta, el protocolo elemental de cada una de las instituciones de las que formamos parte, ¿no? Aquí podemos decir cómo cuando se hace invisible el tema, se mete, por ejemplo, asuntos más consoladores, positivos, evadiendo concretamente el conflicto y la herida, ¿no?
nos damos cuenta cómo hay personas que han cuestionado concretamente a nuestro actuar y a la iglesia diciéndonos, ustedes han obrado de esta manera, han hecho esto y la manera como lo han hecho, pues obviamente que ha lastimado nuestra manera de actuar, de decir, etcétera. Aquí vemos cómo la prevención va desapareciendo como prioridad explícita también en discursos, en documentos y en planes pastorales. Un cuarto síntoma tiene que ver con una ausencia de evaluación crítica y seguimiento. Pienso que de entrada en la iglesia lo que nos cuesta es mucho la evaluación, la rendición de cuentas. Son dos cosas que nos cuesta muchísimo en nuestra manera de actuar en la gestión, concretamente hablando. Y en lo que tiene que ver sobre este tema, vemos elementos donde no hay auditorías, es decir, no se realizan evaluaciones periódicas sobre una aplicación real de políticas y sabemos que lo que no se mide no se mejora. Entonces, vemos cómo la ausencia de esta evaluación crítica va siendo parte de esa vida, va siendo parte de ese ambiente eclesial, las estructuras se van congelando porque aquí carece de impulso, porque no se revisan, porque nos habituamos a hacer siempre lo mismo y no se van actualizando ni reorientando conforme va cambiando el contexto. Yo creo que concretamente y más en la materia penal vamos viendo cómo con la reforma del libro sexto, cómo con todas las iniciativas de la reforma penal en materia de prevención de abuso, es un mundo de temas, de abordajes, de conceptos, de principios que son importantes siempre ir revisando porque se van actualizando concretamente y la jurisprudencia también nos va arrojando nuevos elementos que enriquecen más el actuar mismo de la justicia en estos casos. Sin aprendizaje institucional, obviamente no se promueve un aprendizaje a partir de los errores, sino que los casos difíciles o los desafíos no resueltos se presta para intentar acallarlos, ocultarlos, silenciarlos. Es la práctica de decir que nadie sepa, sacar al religioso, al sacerdote o a la religiosa por la puerta de atrás para que nadie sepa, aunque todo el mundo hablemos de esto, pero es como mejor saquémoslo por la puerta trasera, ¿no? Esto va haciendo que encontremos políticas congeladas desde su publicación, no hay retroalimentación, no hay revisión ni mejora continua. Creo que en este campo concretamente de la prevención resulta fundamental llegar a trabajar la supervisión y la auditoría, ¿no? Porque de otra manera, si no hacemos una revisión de la gestión institucional, por ejemplo, pues es bien fácil caer en este tipo de políticas congeladas donde va careciendo de sentido. Voy a hablar de este último síntoma, dejo un espacio para comentarios y preguntas y si quieren vamos a descanso después de esto. La relativización o banalización del problema como quinto síntoma, es decir, escuchamos hoy cuando se dice los peores casos ya pasaron, ¿no? Sobre todo entendiendo que la crisis se ubica con los casos seriales. El caso, por ejemplo, de Lafayette, que fue de más de 110 víctimas de una sola persona, se piensa que son casos de la prehistoria de esta crisis que no tiene que ver concretamente con lo que se está viviendo hoy. Pero hoy encontramos incluso síntomas aún más psicopáticos porque hace 40 años no existía la legislación que tenemos hoy. De tal manera que la manera de poder realizar este tipo de acciones sin concretamente tener una noción del alcance jurídico que tendría, nos hace cuestionarnos, por ejemplo, la psicopatía de los casos actuales, donde hoy una persona que sabe, que conoce ya la normativa, que sabe que en cuestión canónica y en cuestión civil, este caso va a proceder sí o sí, y aún así comete, aunque sea un delito, o sea, el grado de psicopatía, de transgresión para cometer este tipo de acciones es mucho más elevado de aquellas personas que concretamente decían, pues, como no hay ninguna normativa específica, se podía hablar solo de pecado, incumplimiento del celibato, o sea, podríamos, faltas a la castidad, pero hasta ahí. Sin embargo,
concretamente con la legislación que ha ido en desarrollo, podemos ver cómo hay elementos de transgresión que es importante reducirlo, ¿no? Esto en algunos lados se ubica que estas problemáticas fueron de otros países, ¿no? De ciertos países. Los países que continuamente más se resisten y que traen serios casos de abusos, eh, son aquellos que continuamente encontramos respuestas en los episcopados o en algunas diócesis diciendo, el problema no es nuestro, no hay estos casos con nosotros, como el caso de, como Estados Unidos, como en Chile, como Irlanda, como en Australia, como en Alemania, ¿no? En nuestros casos no. Sin embargo, vamos viendo cómo, o sea, basta abrir un poco la problemática para que los casos comiencen a salir y comiencen a salir sobre todo con un nivel cualitativo sumamente alto para considerarse. Aquí vemos entonces cómo reaparecen estos discursos defensivos. Esto me parece importante subrayarlo porque hay una tendencia a volver a los discursos defensivos para proteger la imagen institucional por encima de la verdad y de la justicia, ¿no? Una cuestión que pensábamos que ya había pasado en esta realidad, ¿no? Donde se niega el carácter estructural del abuso y se reduce todo a excesos individuales. ¿Qué síntomas podemos encontrar dentro de la relativización? Que hay discursos que niegan la dimensión estructural del abuso. Ustedes se ubicarán que anteriormente se ubicaban la dinámica de los abusos solo en una realidad psicopatológica. Por eso era el desplazamiento, ¿no? Del sujeto. Cuando se abordaba solo desde la línea psicopatológica, era caer en cuenta que un sujeto perverso dentro de la iglesia, un cura perverso dentro de la iglesia, había abusado de menores de edad. Estrategia a seguir, desplazamiento de este cura, de esta parroquia, a una parroquia periférica, las parroquias castigo que encontrábamos en las diócesis, ¿no? O desplazamiento a otros países, pensando que haríamos del sacerdote perversa, del sacerdote perverso, una seta piadoso, para trasladarlo en estas geografías, digámoslo, periféricas de las diócesis. Y esto obviamente que traía consecuencias más severas. A la vuelta del tiempo, es importante abordar este tema desde un triple enfoque, no solo el psicopatológico, no solo un sujeto quien abusa por nivel estructural, psíquico estructural, de un menor de edad, sino que es importante abordar el punto circunstancial y el punto sistémico, ¿no? Es decir, ejemplo, si hay un rector de seminario que abusa de los seminaristas, la circunstancia está allí. Y muchas veces es un obispo que tiene la máxima confianza en su rector y no va a cambiar al rector porque crea él. Y lo sistémico es el abordaje más amplio para decir, no es solamente el abordaje sistémico más amplio, no es solamente la cuestión de un sujeto que ha cometido un delito, sino también el abordaje que a nivel sistémico, eclesial, hemos llevado a cabo sobre este tipo de delitos, ¿no? Bien, ¿algún comentario o pregunta que tengan? Adelante, Jessica. Hola, gracias Daniel por la presentación. Me quedé pensando en el síntoma que contaba sobre la ausencia de evaluación, solo una resonancia sobre eso, ¿no? Que cuando por ahí me pongo a mirar justamente este síntoma se ve uno de los riesgos más silenciosos pero más graves dentro de cualquier institución, porque a veces se termina como creyendo que el simple hecho de haber creado una política o un protocolo garantiza el cuidado, ¿no? Y por ahí a veces se ve esto de que las instituciones no se transforman solo por los documentos que se redactan, sino por la capacidad que tienen de revisar críticamente sus prácticas, ¿no? De poder reconocer errores y aprender de ellos. Y cuando no existen, digamos, mecanismos de evaluación o seguimiento, las buenas intenciones pueden convertirse en estructuras vacías que pierden contacto, en definitiva, con la realidad cotidiana de las personas. Un poco me llevaba a pensar eso, este síntoma que mencionabas.
Muy de acuerdo con tu resonancia, Jessica, y me parece muy clave lo que estás diciendo, efectivamente. Sí. Isabel, ¿quieres Sí, comentar algo? sí, Adelante. yo quería, si es posible, que todo lo que usted está diciendo, no hay un material que nos pueda mandar en forma escrita. Estamos sacando una publicación sobre reparación en la editorial PPC que aborda justamente esto porque es la transición del pontificado de León XIV, que es lo que vamos a ver al final de nuestra sesión. Pero por lo pronto les puedo compartir a través de Eva, les paso el PowerPoint este para que lo tengan con todo Sí, gusto. por favor, gracias. Sí, Isabel. ¿Alguien más? ¿Algo más? Sí, puedo hacer una pregunta. Claro, José María. Sí, me queda la resonancia también de la invisibilización progresiva, ¿no? Porque, bueno, acá en Argentina tenemos muchas jurisdicciones donde, si bien se saben que hubieron protocolos, que se realizaron protocolos, creo que los últimos eran del año 2023, y ya con la reforma del libro sexto y demás, pero realmente es preocupante de que la feligresía en general desconozca los protocolos o que desconozcan realmente las situaciones, porque hay radio pasillos, como decimos acá en Argentina, todos sabemos todo, pero nadie sabe nada. Parece más secreto pontificio que el último en enterarse es el Papa, como quien dice el chiste, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer como agentes jurídicos del derecho dentro de la Iglesia para generar también, digamos, esta cultura de la transparencia, esta cultura sistémica, el abordaje? Porque si bien lo propio nuestro, en la mayoría, es el derecho, pero justamente creo que es lo específico de ir abordándolo, porque en un libelo inicial o en una apelación y demás, bueno, queda ahí, queda en la causa y depende cómo salga, pero ¿cómo podemos hacer también para ayudar a nuestros agentes pastorales? Es lo que yo me preguntaba, para hacer visible el problema de prevención. Y algo que creo que se va a dar en los próximos tiempos es también la prevención para que no aumenten denuncias falsas también como herramientas, ¿no? Entonces, esto, ya que tenés la experiencia del CEPROME, es algo que hizo como ruido, digamos, como ayudar a que esto no sigas estando invisible, o sea, tenga entidad y sobre todo se pueda rendir cuenta en la iglesia. Perfecto. Y muchas gracias por tu comentario, José María. Platicábamos en alguna ocasión con Monseñor Chicluna para abordar el punto de las denuncias falsas en el porcentaje de las denuncias falsas que llegaban a la DDF, ¿no? Y Y justamente, o sea, el porcentaje es muy mínimo de las denuncias falsas que llegan a la iglesia. Y partimos del punto justamente de la séptima etapa de la crisis. Como es tan difícil, o sea, y tan complicado, estoy pensando en un laico de calle. ¿Se entiende la expresión en el hecho de decir que una persona que eh, pensémoslo en una diócesis argentina que se encuentra todavía en una región más desprotegida? Vamos a pensar, por ejemplo, en la Patagonia, ¿no? Pensemos en la diócesis de Rawson y de la diócesis de Rawson pensemos en una región muy en la meseta de la diócesis de Rawson. Imagínate que para una persona llevar a cabo una denuncia, ir a denunciar, buscar que se le escuche, saber con qué persona tiene que ir, es muy difícil operativamente hablando para que una persona quiera hacer una denuncia falsa dentro de la iglesia, porque al final de cuentas es muy complejo la denuncia fuera de nuestras grandes urbes. Es muy complejo para una persona saber cuál es el canal justamente para generador para poder llegar a hacer una denuncia. Entonces, esto va haciendo que los esfuerzos muchas veces se vean mermados para decir que voy a hacer hasta allá, que si además no sé a lo que va a lo que voy a llegar, no sé con quién debo ir, no sé a dónde hay que dirigirme, entonces
Sí, esto hace que las personas que llegan, en su mayoría, a la iglesia a denunciar, pues sepa que quieren hacer denuncia. Y la mayoría de las personas que llegan es porque no quieren que otras personas vivan lo que ellos vivieron dentro de la iglesia. Esa es la mayoría de las denuncias que gustan. Cuando preguntamos qué pide la persona concretamente al realizar la denuncia, yo lo único que pido es que otras personas no vivan lo que yo viví dentro de la iglesia. Esto dentro de la franja de personas que dentro de la iglesia viven y se quieren mantener dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ahí estamos. Pero obviamente se entiende que hay otras que llamamos víctimas no, víctimas por oficio que realizan la carrera victimal, que son movidas por otro tipo de actores. Me refiero, por ejemplo, que los van utilizando y que son personas que no van a salir de la realidad victimal porque a nivel de narcisismo, por ejemplo, eso les es generador de algo que les da rubro, identidad, centralidad, ubicación y que son personas que ahí se van a mantener. Entonces, son personas que resultan un dolor de cabeza para cualquier autoridad que tiene que gestionar esto, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? A mí, Sí, buenas Silvia. tardes, ¿qué tal? A mí me gustaría llamar la atención sobre el dolor que le causa a las víctimas esta desatención, los obstáculos en acceder a la justicia. O sea, creo que todavía no se ha reparado en cuánto daño la Iglesia le sigue procurando a esas personas por esta inacción, por la respuesta tardía, por la respuesta confusa, por lo complicado de acceder. eh, y eso a mí personalmente algo que me llama, me parece como escándalo sobre el escándalo. Y Correcto. también lo de escudarse bajo el tecnicismo legal. A veces la Iglesia no va a tener una respuesta desde el derecho canónico, pero eso no le exime de una respuesta ni de una reparación. Y hoy muchas víctimas le dicen, bueno, no, pero en su época, cuando ocurrió, no estaba previsto el delito cometido por un laico, no estaba previsto el delito de un religioso, no prescribió, o bueno, no estaba previsto un abuso que no fuera de índole sexual. Y eso me parece una respuesta insuficiente. Hay una víctima irlandesa que cuando conversábamos, una cosa que me marcó mucho con su testimonio era que cuando me decía, no fue el agresor quien me robó la fe, sino la institución justamente cuando me dio la espalda. Yo no perdí la fe con el agresor, porque sabía que yo creía justamente en que mi relación estaba con Dios y justamente arropada con la iglesia. Pero cuando la iglesia me dio la espalda, me derribó y me tumbó. O sea, sigo buscando lo espiritual, aunque no pretendo encontrarlo dentro de la fe católica, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque personas que desde la infancia, con mucha fe, con mucha cercanía, pues nos encontramos casos como estos. O sea, que quizá nuestro trato como institución revictimiza a las personas que concretamente pues han vivido este tipo de situación, ¿no? O este tipo de delitos. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Alejandro, sí. Sí. Gracias, ¿Aló? doctor. Estuve escuchando la charla, aunque estuve moviéndome un poquito en la oficina. No sé si me quiero ir del tema, usted en todo caso me trae, porque hay como un sordo silencio sobre el encuadre eh, digamos, psicológico, digamos, del accionar. Muchas veces hay un cuestionamiento sobre la antropología cristiana, del encuadre psicológico, psiquiátrico, psicodinámico. Entonces, en muchas ocasiones, algún acusado incluso puede impugnar el encuadre que, digamos, que se realiza del interrogatorio a través de las pericias. Entonces, me parece que
No sé si hay algún protocolo o algún acuerdo o alguna cosa que la iglesia tenga, digamos, desde su punto de vista, ¿no? Que tenga prevista en este tema, pero ya se está dando de que en algunas ocasiones se impugna, digamos, el encuadre, ¿no? Psicológico, cosa que hace de alguna manera bastante difícil acompañar y sobre todo buscar la verdad o buscar una salida a algún tema. No sé si nos vamos de tema, pero como usted No, estuvo hablando de la psicopatía, etcétera. no, al contrario, Alejandro, muy oportuno el comentario que haces. Eh, Vamos a partir de un contexto histórico que es importante, porque el comentario que tú haces también tiene que ver con lo generacional. Y esto lo podemos ver mucho como una tendencia también. Lo generacional también permea a los canonistas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no es lo mismo un canonista de mayor edad a un canonista de la nueva generación, de nuevas generaciones. ¿Y esto a qué me refiero? Que en alguna época reciente, justamente eh, tanto a la teología misma le costó ser reconocida como ciencia, como a la psicología misma. Ambas han tenido históricamente la necesidad de tener que luchar para ser reconocidas como ciencias, en una y en otra, de la misma forma. Y ambas han tenido la misma devaluación, una con la otra, ¿no? Por un lado, cuando la teología devaluaba a la psicología y por otro lado, cuando la psicología devaluaba a la teología. Sin embargo, el cuadro, el punto epistemológico de convergencia es importante entre la psicología y la teología, que es la antropología. Partimos de ahí. Yo te lo digo porque como psicoanalista no faltará, por ejemplo, un canonista que diga que por ser psicoanalista se interpreta o se identifique solamente con Freud, como si el psicoanálisis fuera la perspectiva freudiana exclusivamente, que para nosotros eso está superado, ¿no? Pero es justamente como lo mismo para abordar el tema de la devaluación que puede existir también en nuestros ambientes eclesiales, de decir, ¿cómo tú vas a juzgar si tú eres sacerdote a otro sacerdote? Es como la mutua devaluación que se viven en las etapas. Sin embargo, me parece fundamental que por ejemplo, hablando de las pericias, la pericia tiene que tener un marco de antropología cristiana, evidentemente. Y esto en la parte por ejemplo, me parece muy importante que se aborde que la psicología, o sea, la licenciatura de la psicología nos ofrece una aproximación con el conocimiento del ser humano, pero tiene distintas vertientes que algunas de ellas pueden ser compatibles con la antropología o no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo digo al menos por el psicoanálisis, que es la perspectiva que yo conozco? Porque el psicoanálisis contemporáneo justamente parte del vínculo. Lo que sana es el vínculo. Entonces, el establecimiento de lo que en esta perspectiva con la soteriología, por ejemplo, para nosotros en el ámbito de la teología, tiene un impacto muy importante. O sea, es decir, el acercamiento de este Jesús con la redención de hacerse uno, la kenosis, todos estos aspectos que en la teología llegamos a trabajar, en el psicoanálisis contemporáneo se denominan de distinta manera, pero nos van acercando a un enfoque muy similar. Me parece muy importante la antropología cristiana como base, como encuadre, digámoslo así, para la pericia. Y dos, que esto, decirte que también es generacional. O sea, es decir, nos vamos a encontrar particularmente con personas y más, por ejemplo, lo digo canonistas porque estoy en el rubro de canonistas, ¿no? Pero canonistas de mayor edad, que para empezar, sin tener ellos acercamientos psicológicos, les sea muy fácil también la devaluación hacia la psicología o las ramas de la psicología sin el conocimiento mismo de ella, ¿no? Así como para mí, como psicoanalista, fue la motivación para acercarme al derecho canónico, no para dedicarme a él, sino por el respeto que esto implicaba y que yo solamente podía poder coordinar la sinergia entre una ciencia y otra
formándome en ella, pienso que lo mismo podría reclamar yo para el otro lado. Es esa parte donde digo, alguien que le pueda ser muy fácil, porque en nuestros ambientes, por ejemplo, se da mucho la devaluación también que podemos hacer hacia los canonistas de manera ingrata, ¿no? De decir, no, se va, solamente se queda con la norma, no defiende las víctimas, se va solamente para cuidar a los agresores, a proteger a los agresores, las tendencias que puede tener cualquier conceptualización del mismo, pero que creo que siempre es importante, solamente vamos a superar esta línea cuando sepamos que la interdisciplinariedad de nuestros acercamientos va a hacer mayor justicia a este tipo de enfoques. Me pareció muy oportuno tu tema porque creo que habla de lo generacional, habla de la mutua devaluación que en estos procesos pueda tener, así como puede ser, por ejemplo, el tema de cuestionar un canonista sobre un psicólogo, es lo que vemos también sobre un sacerdote con una laica, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué vas a ver? ¿Por qué ya o esto? Las múltiples descalificaciones que podemos hacer en los procesos. Creo que de entrada nos habla esto desde el ámbito sistémico de una realidad que hay que abordar mucho y es el narcisismo institucional, creo. Nuestro gremio, el psicológico y el canónico, llegamos a trabajar niveles de narcisismo muy alto. Entonces creo que, o sea, lo vemos, por ejemplo, o sea, que en nuestros gremios los narcisismos son muy altos en el hecho de pensar que solo lo que nosotros afirmamos, decimos, sostenemos, es lo único que es y nos cuesta mucho recibir otro tipo de enfoques o acercamientos. Entonces creo que esto es un aprendizaje que juntos vamos haciendo. Me parecía muy importante lo que nos traías. No sé si respondí a tu comentario o si quieres comentar algo más. Va, muy bien. ¿Es tiempo? Aquí se está apareciendo Eva. Son 4 menos 10. Si les parece, retomamos a las 4. Listo, perfecto, nos vemos en 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, Eva. Bueno, si no hay otro comentario o pregunta, continuamos entonces con la siguiente parte. Eh, Vamos con el sexto síntoma y es esta brecha entre el discurso oficial y la realidad local. Con esto me refiero concretamente como a nivel central o a nivel focal, vemos que la iglesia sigue hablando de prevención como prioridad. Sin embargo, vemos como en la práctica las diócesis, congregaciones concretamente operan siempre desde una autonomía o desde niveles concretamente, pues, a un nivel muy elemental, ¿no? La distancia siempre que existe entre lo declarado y lo vivido, que vemos que es enorme. Por eso, Profesor, sí, no está compartiendo pantalla por las dudas. déjame, según yo sí lo estaba compartiendo. Ahí, Sí, gracias. perfecto. Bueno, entonces vemos que hay diócesis entonces sin estructuras mínimas de protección activa, comunidades religiosas sin políticas actualizadas y zonas geográficas en nuestra Latinoamérica que le falta una elemental cultura de prevención. Esto para decir, en nuestros comunicados de prensa muchas veces es una frase que puede generar un malestar común, ¿no? Decir que estamos del lado de las víctimas cuando no hemos sido capaces ni de escucharlas, ni de dar la cara, ni de atenderlas. Entonces es el discurso oficial versus la realidad local, ¿no? Es decir, que nuestro discurso oficial, por eso siempre es importante, y en esta cuarta pata que decíamos dentro de las comisiones diocesanas, la necesidad de abordar el tema de la comunicación, porque de otra manera nuestra comunicación oficial puede ser más revictimizante para las personas. En este sentido, podemos ver una iglesia de dos velocidades, que el problema no es solo tener buena voluntad, sino de estructura también, ¿no? Saber cuál es nuestra ruta de actuación. Por eso, como parte de estos síntomas de esta brecha entre el discurso oficial, vemos la desconexión, por ejemplo, entre lo que se dice en Roma, vamos a llamarlo así, entre la Curia Vaticana, y lo que ocurre realmente en las diócesis y comunidades.
Les comparto, por ejemplo, que en algunas de las visitas al Límina en las que llegué a participar dentro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, la constante de los obispos en esta última época era justamente también manifestar el malestar de ellos, de decir, es que por un lado nosotros mandamos ellos realizando una queja contra la DDF, ¿no? Que decían, al mandar un proceso ya hecho, pensando en que justamente se va a llevar a cabo una pena justa, nos llena mucho de frustración que de pronto la respuesta sea que se archive. Entonces es el punto que frustra mucho, es que nosotros somos quienes estamos dando la cara con las víctimas. Entonces, esto para manifestar que había como una brecha, digámoslo, una discordancia, una desconexión entre la Curia Vaticana y entre lo que se opera, lo que se realiza en cada una de las diócesis y congregaciones. Y el síntoma séptimo, el último síntoma que quisiera compartirles es la falta de protagonismo de las víctimas, ¿no? Porque sin el rostro y la voz de las víctimas, cualquier proceso de prevención pierde su fundamento ético. Nos volvemos más reactivos cuando no, o sea, llama mucho la atención y fue un aprendizaje de la Cumbre Vaticana. Recuerdan que cuando el Papa Francisco convoca a los presidentes de las conferencias episcopales en Vaticano para el encuentro justamente sobre la protección de los menores, se les pidió que previo a la cumbre tuvieran encuentros con víctimas de abusos de sus diócesis o de sus países. Y había obispos que no habían escuchado nunca a una víctima, pero también hubo obispos que no escucharon y que no habían escuchado y que no escucharon a ninguna víctima, ¿no? Esto para señalar que obviamente cuando nosotros no tenemos, y que es una fuerte crítica muchas veces a quien trabaja dentro de la Curia Vaticana, es puede ser muchas veces mirar la cosa fría por el documento hecho, sin concretamente palpar o tocar lo que conlleva, digámoslo, el acercamiento con una realidad, con una víctima, el relato, la narrativa que esto también lleva. No digo esto para involucrarse, porque obviamente el encuadre jurídico y clínico es bien importante mantenerlo como parte de la sanación. Es bien interesante esta parte porque lo que el abusador hizo con la víctima es transgredir, perdón, un espacio personal. Y el encuadre jurídico y el encuadre clínico intentan reconstruir justamente un encuadre. Entonces, muchas veces la víctima o la supuesta víctima va a intentar cómo romper dichos encuadres, querer generar un involucramiento mucho más, involucrarse de una manera mucho más próxima, y el encuadre siempre va a ser un principio, en el ámbito clínico lo digo, es un principio que tiende a ser fundamental para la psicoterapia, para el ámbito terapéutico, mantener justamente el encuadre que pueda eh, no alejarnos con la víctima, sino devolverle a la víctima el estatus de encuadre personal, no el límite que siempre nos ayuda. Por eso, dentro de estos aspectos de la falta de protagonismo de las víctimas, pensamos en una escucha institucional que se debilita. ¿Qué tanto en nuestra institución escucha? ¿Qué tanto, o sea, nuestra normativa está basada también en la escucha de estas personas? Un centro desplazado siempre hacia lo burocrático. Eh, Vemos como en muchas situaciones, no hablo de las grandes urbes, sino muchas veces de aquellas diócesis o congregaciones que muchas veces por desconocimiento, por ignorancia o por otro tipo de situaciones van generando como este tipo, el innecesario desplazamiento burocrático, ¿no? De tener que volver, de tener que repetir el discurso, de tener que hacer, o sea, de entrada, que resulta revictimizante para las víctimas. Y una reparación simbólica olvidada también, ¿no? La reparación no solo es económica, sino que también hay que verle las variables que esto lleva,
Y la reparación simbólica es una de las reparaciones más potentes que las víctimas en nuestro rubro eclesial le significan. Algunas de las experiencias que me han tocado acompañar en reparación simbólica me ha generado como una respuesta muy positiva. Por ejemplo, con algunas víctimas de Rubnik, ustedes recordarán a este artista famosísimo a nivel mundial, jesuita. Justamente todas las obras que llegó a realizar en distintos ambientes, distintos países, incluso la Capilla Redentoris Mater que era la capilla pontificia, esto para ubicar que, o sea, el arte de Rubnik se encontraba en todos lados, se encuentra actualmente en todos lados, ¿no? Entonces, la reparación simbólica que llega a ser tan importante, en la Catedral de Washington está una placa donde señala que justamente el artista se encuentra en un proceso penal. Entonces, esto para señalar eh, que una vez que esto se llegue a término, se podrá tomar una decisión sobre la obra que la persona está mirando, pero la placa se ha establecido junto a la obra. Llamó mucho la atención esto, ¿no? Pero la reparación simbólica, por ejemplo, tiene que ver que en algunas realidades como Chile, con otro jesuita también, con Poblete, era tan potente que esta persona, ya fallecida incluso, tuviera eh, esculturas, calles con nombre, a su nombre, y lo que podía generar este malestar y concretamente el desconcierto de las víctimas por una situación como esta. Bien, llegamos al punto entonces de pensar que la meseta representa para nosotros un riesgo y una oportunidad. El riesgo de quedarse siempre inmóvil o la oportunidad también de la renovación. Esto nos hace pensar que si proponemos la fase de meseta que venimos hablando desde el inicio, esto para nosotros nos puede llevar o a quedarnos inmóvil o a pensar justamente en la renovación que a partir de lo que estamos viviendo debemos hacer, ¿no? Me parece que nos genera un mayor riesgo a nosotros que tiempo atrás la situación en la que estábamos viviendo, no dimensionamos el impacto que esto iba a tener, la crisis a la cual íbamos a llegar, que en la situación de meseta en la que nos encontramos hoy y no hacer nada nos haría doblemente culpables a nivel sistémico de lo que podemos estar viviendo, porque hoy sabemos el impacto, la crisis, la situación, las consecuencias que esto ha traído para mucha gente de, de nuestra religión, familias, etcétera, que se han visto fuertemente impactados por esto. Pensemos un poco cómo podríamos afrontar esta fase de meseta, ¿no? Si bien la valentía institucional, el discernimiento honesto y la voluntad de cambio podría ser clave en esto, pero también es importante, como algunas claves, el reconocimiento con humildad de la fase de estancamiento. Cuesta mucho pensar que podríamos estar en una fase de estancamiento, más bien es más fácil el discurso de que esta crisis ya pasó, desde que estas crisis o este tipo de casos o escándalos ya no ocurren, cuando en realidad vemos hasta el día de hoy casos que pueden simbrarnos y que pueden desconcertarnos por el nivel que esto tiene, ¿no? Pienso que así como en Exorcística se nos habla de la necesidad del nombre del demonio como la pérdida de fuerza del mismo, lo mismo podría ocurrir como estrategia nuestra, ¿no? Nombrar el problema, darle nombre al problema como este primer paso para afrontarlo, crear espacios también de un diálogo real e interdisciplinar, con este aporte que nos decía hace un momento el padre Alejandro, justamente para señalar cómo deberían ser nuestros acercamientos, tienen que ser espacios de diálogo, no de continua devaluación. Esto obviamente que hablaría de nuestra continua, em, sí, de nuestra pobreza también académica, institucional y de nuestra pobreza también desde el acercamiento de los casos, cuando solamente lo quiero enfocar o resolver solo desde mi enfoque, ¿no? Y la necesidad de poder trabajar desde la parte interdisciplinar y con la humildad de acercarme y de abordar desde nuevas perspectivas.
Por ejemplo, para mí entrar al mundo canónico, además de que ha sido fascinante, no pensé que me fuera a gustar más de lo que me gusta, ha sido un aprendizaje también porque la metodología psicológica está hecha justamente para la parte hermenéutica, para ampliar el panorama, ¿no? La misma psicometría, el psicodiagnóstico están hechos, la parte clínica en el acercamiento de la terapia. Yo estuve algunos años trabajando en el psiquiátrico de aquí del IMSS, que es Instituto Mexicano para el Seguro Social, en mis primeros inicios acá después del doctorado. Y justamente era para abordar toda la parte clínica, que es una perspectiva mucho más, digámoslo, más amplia. Y el derecho justamente va generando que la mentalidad sea más puntual y concreta. Entonces, esa es la riqueza que percibo justamente de cómo la mentalidad jurídica tiende a ser más concreta, debe ser incluso más concreta, más puntual, encontrar obviamente como estas posibilidades que puede llevar a, a tomar distintas vertientes, pero siempre con una sustentable justificación, ¿no? Contrario a la perspectiva psicológica, psicodinámica, clínica, que es importante también trabajar. Y evitar el autoengaño institucional. Nosotros pienso que este tipo de alucinación negativa, la alucinación ustedes recordarán que es todo aquello que falla a los sentidos, ¿no? Este, oler, sentir, mirar, cosas que no son reales es una alucinación. La escuela francesa ha hablado de alucinación negativa para señalar que no solamente es la alucinación como alterar la realidad poniendo algo sobre ella, sino la alucinación negativa significa, por ejemplo, para ustedes es evidente que está un celular en mi mano. La alucinación negativa sería como el hecho de yo negar que el celular está en mis manos. Esa es una alucinación negativa, algo que es tan evidente para los demás, el intento, el esfuerzo por intentar eliminar un elemento como este, ¿no? Me parece que esto puede ser una alucinación negativa, como un autoengaño institucional para decir que ya todo está resuelto, que el problema ya pasó, que la crisis no, o sea, no es para permanecer como en un fatalismo institucional, sino para tener siempre una claridad institucional de qué es lo que tenemos que hacer. Porque creo que el problema no era de fondo, me refiero al problema de fondo no era la crisis de abuso sexual perpetrado por clérigos contra menores de edad, sino que esto nos va llevando como al fondo de la problemática donde verdaderamente tendríamos que abordar estos temas que son de formación básica en nuestra manera de vivir. Una segunda clave es volver a centrar el proceso también de las víctimas y el evangelio, obviamente el fundamento evangélico, partiendo de la antropología teológica, de la antropología cristiana. Acciones concretas como reinstalar también el rostro y la voz de las víctimas, reforzar estos espacios de escucha, acompañamiento, de reparación integral. Recordar que toda política de prevención nace también de una convicción teológica, no solo de una obligación legal, ¿no? Por eso como que me detuve o me vi en la tentación de ampliar demasiado el comentario después del aporte del padre Alejandro, justamente por esto que creo que era importante, ¿no? Porque eh, toda política de prevención nace efectivamente de una convicción teológica y siempre es importante preguntarnos si solamente nuestro actuar es bajo una obligación legal o también de fondo tiene una convicción teológica como tal. Reactivar estos enfoques o procesos de formación, de revisión y de evaluación, ¿no? Formación continua, evaluación real y auditorías transparentes, ¿no? La tentación siempre de querer pensar que lo hacemos todo bien y de pensar que nadie lo hace mejor que nosotros, pues justamente con humildad despojarnos de estas situaciones o de estas actitudes que pueden entorpecer nuestra formación continua, porque vemos que el acercamiento, la problemática sobre este enfoque, pienso que es uno de los aciertos más importantes de este diplomado en Derecho Penal, porque si lo veíamos años atrás, eh, lo matrimonial era como la sensación del derecho canónico para todo, ¿no? Entonces, hoy tener que abordar este enfoque penal nos hace repensar nuestra formación permanente. Evaluación real también, ¿no? Saber si nuestra implementación, como lo mencionaba hace un momento José María,
si la implementación efectiva de las políticas se encuentran activas, si son conocidas por la comunidad, si se aplica con coherencia y a qué nivel. Y las auditorías. Si las auditorías son una manera de revisión constante, mecanismos de transparencia, de mejora continua, que no funcionen como amenaza, sino como compromiso siempre con la verdad. Para mí se me hace fundamental el tema de la rendición de cuentas, como este enfoque, este cambio también que nosotros tenemos que ir señalando para que, al mismo tiempo, para que la comunidad nos evalúe nuestro servicio, pero por otro lado también para poder acercarnos. Y esto va generando o nos va ayudando para evitar que Radio Pasillo se sature siempre, ¿no? Porque son al final interpretaciones de personas que van diciendo algo sobre la otra sin ir al frente, sin decir las cosas concretas en el momento. Apostar también por liderazgos renovados y corresponsables. Pienso que uno de los temas focales, esta es una opinión personal y con humildad lo digo, pero creo que una de las necesidades más fuertes de abordaje que la iglesia tiene hoy es el tema de los líderes. No solo lo digo por los superiores generales o por las superioras o por los obispos, pero o sea, necesitamos formar líderes. Tenemos una ausencia muy significativa de líderes dentro de la iglesia. No tenemos líderes que en cierta manera puedan ser punta de lanza de frente a las realidades sociales, a las realidades que estamos viviendo en el día a día y que creo que esto es importante también la promoción de líderes, que en cierta manera, como lo vemos desde el punto generacional, es importante trabajar el punto de lo intergeneracional entre nosotros. Pongo entre paréntesis que nunca habíamos coincidido 5 generaciones, por ejemplo, en el presbiterio. En este momento estamos 5 generaciones metidas. La generación silento silenciosa, generación de los baby boomer, generación X, generación millennial y generación Z, que es la última, los últimos que están ordenándose. 5 generaciones con formación, planteamientos, conceptos distintos una generación de otra. Ustedes pongan sobre la mesa, por ejemplo, en una mesa intergeneracional, el concepto de obediencia, para que miren lo que cada una de las generaciones puede aportar sobre esto. Ustedes pongan sobre la mesa, por ejemplo, el concepto de liderazgo eh, sobre la formación permanente. Hoy vemos, por ejemplo, que así como la generación baby boomer y los silentes, que son las generaciones más grandes, tenían estas generaciones como el gusto por el encuentro presencial, porque la formación permanente, por el encuentro semanal de verse martes a martes para hablar de lo hablado, pero no llegar concretamente a nada, justamente era como el hecho de decir de estas 2 generaciones, es las generaciones que tienen una fuerte habilidad para el discernimiento, para el diálogo, para la conversación, que les cuesta la decisión. En cambio, las últimas 2 generaciones quieren cosas muy concretas y puntuales. Son generaciones que se resisten a los encuentros en los presbiterios. ¿Para qué vamos a las reuniones de presbiterio? Mejor mándenos los avisos por WhatsApp y listo. ¿Por qué no hacemos un Zoom mejor y tenemos estos encuentros allí? Lo menciono porque creo que como vamos viendo la problemática no es fácil etiquetarla solo para decir, los abusos sexuales de menores. La problemática es mucho más a la base y un tema de abordaje tiene que ser lo intergeneracional también, ¿no? La problemática de lo intergeneracional. Hoy, si queremos abordar estos temas de abuso de menores, ustedes van a un presbiterio donde están las 5 generaciones e intentan hablar sobre esto y miramos las reacciones de una generación a otra. La generación, por ejemplo, silente, tiene una fuerte resistencia a abordar el tema. Para ellos es impúdico tener que decir como por qué en una formación presbiteral estamos hablando sobre el abuso sexual de menores. Esto es inconcebible. ¿Por qué no hablamos de la renovación litúrgica? ¿Por qué no hablamos sobre algún lineamiento de la liturgia o sacramental, etcétera? Pero es una concepción también intergeneracional que es importante considerarlo, ¿no? Reincorporar también dentro de la agenda pastoral y sinodal la prevención. Esto obviamente es señalado en los planes pastorales, en los procesos sinodales que vamos haciendo, en los compromisos anuales concretos y en la eclesiología práctica, ¿no? Cómo
sin prevención no hay una misión creíble, porque concretamente tener un protocolo y publicar, hacer visible un protocolo, es para nosotros también dar cuenta hacia la comunidad de lo que para nosotros es importante, el cuidado de los demás y cómo a costa de todo haremos para que lo que esté en nuestras manos pongamos lo mejor de nuestra parte para cuidar la vida de los demás, ¿no? Entonces, en esta parte es fundamental toda esta línea. Por eso nos preguntamos cómo podemos afrontar esta meseta y ya de manera sintética podemos poner estos 5 aspectos. Reconocer, dar nombre, dijimos, recentrar la ubicación de la problemática. Mientras más marginal se encuentre el tema de la prevención, más persecutorio se vuelve llegar a abordar el tema. Mientras más central se encuentre el tema de la prevención, más positiva resulta la estrategia de implementación, porque estamos hablando en una perspectiva totalmente positiva de la cultura del cuidado, el buen trato, etcétera, ¿no? Revisión, renovación y reintegración. Serían como los 5 principios estratégicos que pudiéramos pensar para poder abordar este tipo de temas. Como una última parte para compartir con ustedes, ¿qué retos podría tener en materia de la prevención del Papa León XIV? A un año de su pontificado, yo creo que llama mucho la atención un aspecto importante y ha sido el punto de la institucionalización, ¿no? O sea, ha sido un papa que particularmente en este primer año ha venido nuevamente a recobrar, por así decirlo, las instituciones dentro de la iglesia. Y por lo tanto, al trabajar las instituciones, pues obviamente es como querer darle fuerza a las mismas. Por eso las cuestiones excepcionales no son, al parecer, el punto estratégico de abordaje del Papa León XIV, lo era del Papa Francisco, por ejemplo. El Papa Francisco tenía como una agenda en la cuestión de prevención más específica, por ejemplo, con víctimas, un encuentro más personal, particular, qué riesgos podía tener esto, pues que obviamente se podía generar una jerarquización de víctimas de primera y víctimas de segunda, las que tenían acceso directo al Papa y las que no tenían acceso al Papa. Esto generaba que obviamente se pudiera empoderar a las víctimas sin haber llevado a cabo un proceso en la diócesis, pero llegado el Papa, pues obviamente el caso estaba terminado, ¿no? Entonces, pues todas las afectaciones que podía tener esto para un proceso podían verse de entrada. Cuando la justicia pudiera decir una cosa y el Papa, por conocimiento, por otro lado, por afecto, lo que sea, tuviera otros datos, esto pudiera obviamente repercutirle. Caso chileno, por ejemplo, ¿no? Es decir, la primera información de lo conocido por el Papa Francisco, que obviamente tenía eh, esta estos sesgos de información con los cuales el Papa Francisco defendió y pues obviamente trajo posteriormente el ajuste y el quiebre en la iglesia chilena para poderlo abordar. Eh, por otro lado, también las misiones especiales que caracterizaron el pontificado del Papa Francisco no serán, al parecer, visto desde la óptica desde esta primera parte, estrategia del Papa León XIV. Es como volver a institucionalizar los procesos dentro de la iglesia. Y la idea es que hacer que los procesos funcionen en las diócesis. Entonces, esto creo que puede ser un punto positivo, generar justamente la institucionalidad dentro de los procesos para que no quede a discreción de la mano de que llegue, que el caso pueda salir de una manera o de otra. Pienso en algunos retos y uno de los retos en el pontificado de este nuevo papa es consolidar lo ya iniciado como una política permanente dentro de la iglesia, ¿no? Porque hay un peligro de la discontinuidad, es decir, que pensemos que por no mandar misiones específicas, las cosas ya no puedan funcionar.
Creo que al contrario, pienso que eh, la seriedad de una institución es defender mucho sus procesos. Entonces es darle como estructura, darle seriedad a esto. Por eso es garantizar que la prevención no sea vista como una moda pasajera de una política institucional permanente, sobre todo que sea vista como esto, ¿no? Asegurar también que las reformas de sus predecesores no se diluyan con el cambio, establecer también mecanismos de evaluación y de control que verifiquen la implementación real de todos los niveles en los cuales se va ejecutando una situación o un proceso como estos. Segundo reto, afrontar el desafío del seguimiento y la supervisión, ¿no? Que se pueda sancionar realmente la negligencia. Nos encontramos en distintos ambientes que por, por empatías, por cuestiones, o sea, donde involucraron al Papa Francisco, concretamente se prestó mucho para que hubiera este tipo de negligencias. Entonces, se debe fortalecer más bien el seguimiento y la supervisión para que se sancione la negligencia y para que pueda estar más articulada la curia. Eh, la, la curia muchas veces puede funcionar como si fuera cada dicasterio fuera en el mejor de los casos, para no decirlo en mal sentido, como una diócesis, ¿no? Entonces, hay como una parte de celos para compartir información unos con otros, para pensar que esto es competencia de uno o de otro. Entonces, al final de cuentas, porque ha pasado, víctimas que llegan a ir directamente a la Curia Vaticana van de dicasterio en dicasterio y llegan solamente con el portero para, obviamente no hay cita, obviamente no saben ellos con qué personas, en el peor de los casos, con qué personas deben llegar, pero está la fantasía muchas veces de que llegar a Roma, la justicia podría ser más fácil poder conseguirla, ¿no? Pero creo que una realidad importante es articular la curia. Bien, eh, dejo un espacio para comentarios, para preguntas que ustedes quieran hacer y si hay algo más que quisieran compartir, adelante, ¿no? Un reto también antes de dar el espacio con el Papa León XIV, la implementación también de la prevención a nivel digital en la época de la inteligencia artificial. Entonces, obviamente vienen mecanismos y realidades que son sumamente importantes poderlo abordar. Magnífica Humanitas, por ejemplo, al menos hay tres artículos que señalan y resaltan el tema de la cuestión de la prevención del abuso con toda la cuestión de lo que implica la era digital y concretamente de la inteligencia artificial, como los riesgos que esto pudiera llegar a tener, ¿no? Bien, ahora sí, si alguno quisiera compartir algo o decir algo, adelante. Padre Daniel, Sí, en el chat hay un pedido que es si uno de los alumnos nos pregunta si nos puede dar los datos de su libro, ok. ¿eh? Así Eh, que después si lo quiere dejar en el chat o decirlo, como prefiera. muchas gracias, Viviana. No, por Aquí favor. se los mando y les comento que está ahorita en editorial dos obras justamente en materia de derecho penal, dos obras que está publicando Monseñor Andrea Llovita, que es un miembro del legado pontificio, él actualmente está trabajando en la Nunciatura de México, casi por finalizar su servicio, y justamente ha trabajado
sobre los delitos contra el sexto mandamiento y ha trabajado también toda la reforma que se ha llevado a cabo. Entonces, estas dos obras estarán por salir. Yo en octubre voy para Argentina, llevo las obras ahí con Vivi para que las tengan ahí en la biblioteca de la facultad y si hubiera algún interés, él es doctor en Derecho Canónico, ha trabajado mucho esta área, entonces pienso que también es otra perspectiva desde adentro que pudiera justamente también, porque creo que la riqueza también de los que trabajan justamente dando la cara a las víctimas, toda esta parte como lo son ustedes en los tribunales, como las personas que trabajan desde dentro, que trabajan en la elaboración también eh, de las normativas, de la actualización de las mismas, puede beneficiar, ¿no? Perfecto. Un gusto tener el libro, ¿no? Aquí en la biblioteca y también, por supuesto, para brindárselos a los alumnos. Muchas gracias. Sí, porque estaba buscando, no decía la editorial, pero no importa, yo después lo iba a googlear, la verdad. A ver. Justamente porque se imprime el 17 de junio, tenemos un Ah, encuentro perfecto. con el Bien, Papa León, entonces ahí es cuando se va a lanzar la obra. Entonces bien, está este PPC en España y bueno, ahí a partir del 17 de junio es cuando sale. bien, muy claro. Sí, muchas gracias. Bueno, si no hubiera otro comentario, otra Aquí pregunta, están preguntando si va a ir a Córdoba, uno de bueno, los fuera. alumnos. Bueno, fuera no, pero no voy a Córdoba. En esta idea no. Vamos más bien a la Patagonia, a Comodoro Rivadavia. Vamos a trabajar por allá con las comisiones de Chubut. Bien. Daniel, una consulta. Sí, Gustavo, Sergio. nombre de Argentina. Daniel, me gustó mucho cómo encaraste el tema de lo generacional, ¿no? La verdad que a uno también lo interpela, ¿no? En el vínculo y en la búsqueda de acompañarnos y acompañar, ¿no? No sé si tenés o algún material o alguna forma o algo que nos permita facilitar como para poder ir trabajando muchas veces en nuestras diócesis o inclusive en nuestros mismos grupos de, digo, sacerdotes o con quien nos encontremos, ¿no? Me interpeló Sí, mucho el tema de lo generacional frente a la mirada de escenarios distintos, ¿no? Más allá de claro. carrera que para ahí cada uno podamos tener, me parece que es un desafío muy grande trabajar lo generacional. Sí, lo generacional parte de un estudio que nos pidieron, sobre todo como análisis de las salidas de sacerdotes jóvenes de los presbiterios. Entonces nace de ahí la inquietud. Hicimos ese estudio generacional, se publicó. Hay una obra que se llama Como hombres de Dios, expresión que el Papa Francisco le dijo a la Conferencia Episcopal Mexicana, porque les dijo en la catedral acá, en la visita que hizo a México, les dijo, si ustedes se van a pelear, les decía a la Conferencia Episcopal, eh, peléense como hombres, pero reconcíliense como hombres de Dios, ¿no? Entonces, partió de ahí, para nosotros la expresión es muy fuerte, este, pero de ahí sacamos el título de la obra y son reflexiones justamente sobre la formación sacerdotal permanente y una de ellas es justamente sobre lo generacional. El estudio se publicó en esta obra, ¿no? Si te interesa, o sea, si les interesa esto, se los puedo llevar yo porque yo voy a Argentina, voy ahora en octubre y probablemente vaya el siguiente mayo también. Entonces, por si les interesa también llevárselos de acá, que es más barato en México. Me interesan las dos cosas, que es más barato en México y que puedo traerlo. Bueno, Sí, gracias. sí, sí, de Y yo nada. también tomé nota para la biblioteca, Sí, y si ese quieres, de formación nomás permanente. no recuerdo, sí, si hubiera oportunidad de recordármelo por algún medio, Ah, sí, 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 cerca de la fecha te mandamos un aviso, no hay ningún problema. Gracias. así me llevo los que hagan falta y los que necesiten con todo gusto. Sí. Bien, si alguno de Yo- los alumnos, perdón, necesita los libros, bueno, después yo le aviso a Eva para que ella reciba los pedidos y después se los pasamos.
Hay dos que hicimos, capaz que van a pensar que estamos en la promoción y toda esta parte, ¿no? Pero esto fue de derecho comparado, los derechos de las víctimas en el derecho penal canónico y otros sistemas jurídicos que hizo la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Este lo encuentran en la biblioteca porque ya se los llevamos Sí, allí en Argentina, y este es de confidencialidad, transparencia y accountability. Otro seminario que organizamos con la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Estas dos obras ahí las encuentran también en la biblioteca de de la derecho penal. universidad. Sí, Perfecto. bien. Pues listo, más que agradecerles y agradecerles su disponibilidad y su tiempo y su escucha también. Buen Muchas gusto Muchas estar. gracias. gracias, muy bueno Muy bueno. La verdad que exposición. Gracias. excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Daniel. Gracias, Hasta Pai. luego.